Buenas tardes a todos, nos encontramos en la cátedra de Kinefisiatría Traumato-Ortopédica y en el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome piramidal. Para ello, los objetivos de la presentación se encuentran descritos en la pantalla, en donde nosotros inicialmente definiremos qué es el síndrome piramidal de manera conceptual. Sin embargo, es importante recordar que nos encontramos frente a una patología específica y que por lo tanto formará parte del subgrupo otros siguiendo la línea de nuestro algoritmo. Por otro lado, debemos diferenciar los conceptos de síndrome y la palabra piramidal. Cuando hablamos de síndrome hablamos de un conjunto de signos y síntomas causados por diversos factores y que van a ser abordados a lo largo de la presentación, mientras que la palabra piramidal hace alusión al músculo piramidal, o también llamado piriforme, el cual presenta inserción a nivel del sacro, de las vértebras sacras S2, S3 y S4, y en la parte media del borde superior del trocánter mayor. Y que este músculo va a tener fuerte implicancia sobre una estructura nerviosa, que es el nervio ciático, y que este nervio ciático en ocasiones pasa por debajo de este músculo y en ocasiones pasa por el medio de este músculo. En definitiva, definimos el síndrome piramidal como la afección clínica en la que el nervio ciático queda atrapado a nivel de la tuberosidad isquiática por el músculo piramidal. En cuanto a los datos epidemiológicos, nos encontramos con, por un lado, el sexo femenino, afectado en una mayor proporción con respecto al sexo masculino, en una edad mediana, y que las causas más frecuentes de este síndrome piramidal, por un lado, lo podemos atribuir a periodos prolongados en cuanto a la posición sentado, ya sea en el oficio, como por ejemplo en el transporte o en personas oficinistas, pero también puede afectar a deportistas, como runners o ciclistas. Sin embargo, esto en cuanto a periodos prolongados, pero también podemos atribuirlo a periodos agudos, como por ejemplo traumatismos en la zona de cadera o glúteos, como desencadenantes de este síndrome piramidal. Teniendo en cuenta las características, ¿sí?, de Alicia, tenemos que en la antigüedad se puede generar este síndrome debido a una mala postura corporal crónica o a alguna lesión aguda que provoque una rotación interna repentina y fuerte de la cadera, ¿sí? En agravantes y atenuantes vamos a tener como agravante sentarse cruzado de pierna por periodos prolongados y subir y bajar escaleras, y en atenuantes el reposo y dejar de hacer estos movimientos que ponen el nervio en estiramiento. En cuanto a localización, irradiación y carácter, los pacientes van a referir un dolor en la región glútea, ¿sí?, que puede dispararse o quemarse, van a sentir quemazón, hacia la parte posterior de la pierna. El tipo de dolor va a ser un dolor mecánico, intermitente. Recuerden lo que dijimos de atenuantes y agravantes, que cuando estaba en reposo o dejaba de hacer esos movimientos que estiraban al nervio o lo ponían en tensión, el dolor cesaba, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, se va a basar en el examen físico y vamos a tener maniobras específicas para reproducir este dolor en la región. Vamos a tener la maniobra de Freiberg, la maniobra de Pace y la maniobra de Betty. También vamos a tener lo que es la palpación de la zona, va a ser dolorosa. Y nosotros agregamos la maniobra de Fadir, que si bien es de cadera, cuando nosotros hacemos Fadir y generamos una rotación interna y una aducción, lo que va a generar es poner en tensión al músculo piramidal y va a disparar cierto dolor en la zona. A continuación les vamos a dejar imágenes, ¿sí?, de las tres maniobras que dijimos en principio y la maniobra de Fadir. Acá abajo les dejamos un link también para que las puedan ver. El síndrome piramidal no presenta signos patogemónicos propios, por eso es importante hacer una correcta anamnesis para diferenciar el tipo de dolor, saber de qué tipo de dolor estamos hablando, su ubicación, su irradiación, su antigüedad y hacer unos correctos test ortopédicos. Una vez aclarado lo anterior, hay que tener en cuenta que en el síndrome piramidal vamos a encontrar las siguientes características: debilidad en la musculatura distal del miembro afectado, cortamiento del miembro afectado. Esto lo vamos a encontrar en el caso de que el músculo piramidal se encuentra cortado, va a generar el acortamiento del mismo miembro, ¿sí? En el síndrome piramidal las anormalidades van a estar distales al músculo, a la localización del músculo, y tener en cuenta que el dolor irradiado no va a sobrepasar la rodilla.
Por último, pero no menos importante, debemos saber diferenciar el síndrome piramidal de una patología grave. ¿Cómo vamos a encontrar esta diferencia? A través de una correcta anamnesis, identificando banderas rojas de estas patologías graves. ¿Qué patologías podemos confundir con el síndrome piramidal o podemos encontrar cierta similitud? El síndrome caudequina, infección, tumores y trombosis venosa profunda. Una vez identificada esta patología, la debemos derivar inmediatamente para que sea tratada.